Sí. Por eso dice este catecismo, creó en los ángeles más encumbrados. De hecho, y toma el pasaje de Colosenses 1:16. Dice, en él fueron creadas todas las cosas. Y se nos habla en ese pasaje de varias cosas. Y para hablarnos acerca de lo elevado de el poder de Dios creando cada una de ellas. Dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es una afirmación que Pablo le da a los colosenses con respecto a eso. Pero es muy bien entender lo que aún los ángeles más elevados, los ángeles más altos, aún de entre los cuales sabemos que estuvo Satanás en algún momento, él los creó. Dios los hizo. Dios creó a cada uno de ellos y ninguno de ellos, por más grande en poder o en fuerza que sea, es mayor que nuestro Dios. Dios lo creó. Él es mayor y está por sobre ellos. Esto también nos habla del contraste, ¿verdad? Creó Él los insectos más insignificantes. Sí, tenemos en Génesis 1:25 que Dios hizo todo lo que se arrastra sobre la tierra, según su género. Cada una de las especies o los especímenes que tenemos, que encontramos en la tierra, aún aquellos con los que los niños juegan cuando se encuentran unas hormigas o algo en medio de la tierra, Dios los creó. A veces nos parece extraño por qué Dios creó esos animales o esas especies que a algunos nos parecen incluso desagradables, pero bueno, la verdad es que son parte de la creación de Dios y ninguno de ellos es sin propósito. Dios los creó. Todo esto fue aprobado por la omnisciencia, lo que fue forjado por la omnipotencia, dice la siguiente pregunta. ¿Fue aprobado por la omnisciencia lo que fue forjado por la omnipotencia? O sea, ¿qué quiere decir esta pregunta? El Señor aprobó y dijo que sí estaba bueno lo que había hecho con su poder. ¿Estaba bien lo que Dios hizo con su poder? Bueno, en Génesis 1:31 tenemos que sí. Dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios vio que toda su obra había sido buena, había sido creada buena. Bueno, no voy a adelantarme porque nuestro catecismo sigue hablando acerca de esto en forma más extensa después, acerca de la caída. Pero es importante entender que se nos está hablando de cómo la creación fue hecha buena en un principio, en un principio. Hay consecuencias que vinieron después de la caída de Adán en Edén, de las cuales no vamos a extendernos aquí. Pero sabemos que Dios hizo todo bueno en gran manera en el principio. ¿Necesitó Dios alguna ayuda en su obra? No. Job capítulo 41, versículo 11, Dios le dice a Job, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? El Señor pregunta de manera retórica y aún hasta sarcástica. Le pregunta a Job, ¿quién me ha dado algo? ¿Quién de los hombres, quién de todos los seres creados me ha dado algo a mí para que yo tenga que devolvérselo? Nadie. La verdad es que, como hablábamos anteriormente, todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos, incluso es prestado de Dios. Es parte de su creación, es parte de lo que Él ha hecho. Por eso, más bien, el Señor pregunta de esa manera, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? La verdad es que no, nadie le ha dado nada a Dios. Él, más bien, ha sido quien nos ha dado todas las cosas. ¿Hizo el Señor todas las cosas a partir de la nada? De hecho que sí. Dice Hebreos 11:3, lo que se ve
no fue hecho de cosas visibles. El punto que se hace en este pasaje es que todo lo que vemos, todo lo existente, todo lo material, todo lo que es tangible, ha sido creada de cosas que no se veían o cosas que no fueron visibles, para darnos a entender que todo fue hecho por parte de Dios. Dios es espíritu, Él es intangible, inmaterial y Él no está ligado por el tiempo. Una de las búsquedas de nuestros días es aquella de dónde venimos, ¿verdad? Como hablaba en un principio, la insistencia por parte de los científicos de decir, bueno, hemos venido por parte de la evolución. Pero la verdad es que la evolución, en el mejor de los casos, llegaría a explicar cómo continuó caminando o desarrollándose la vida en el mundo, en el mejor de los casos. Pero ciertamente esa teoría es incompatible con la revelación que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de que Dios hizo todas las cosas y nos habla cómo creó todas las cosas en un lapso de 6 días, cada una de ellas. Y en medio de esas cosas que Él hizo, sí, el Señor permitió o permite desarrollo o adaptación a pequeña escala, pero esa adaptación a pequeña escala no nos habla de un cambio de especies, de un cambio de especies. Señor, esa búsqueda que tienen los científicos por parte de explicar cómo venimos aquí, ya dije anteriormente, en el mejor de los casos da una explicación de cómo caminaron las cosas después de haber sido creadas, después de haber sido hechas. Pero la verdad es que el Señor, quien no está sujeto al tiempo, ni a la materia, ni al espacio, fue quien creó todas las cosas. Sabemos que un agente, alguien que no tenía que estar sujeto a la creación, fue quien llevó a cabo la creación. Hizo Él todas las cosas por su palabra. Génesis 1:3 nos recuenta cómo dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y así suceden estas cosas, así sucesivamente se dan estas cosas. Dios dijo en el primer día, sea la luz. Pero también Dios dijo en los días consecutivos, sean diferentes cosas, sean los árboles, sean los animales, sean las lumbreras. El Señor dijo, el Señor habló, y por la palabra, por su palabra, fueron hechas todas las cosas. Él hizo todas las cosas, dice, hizo Él todas las cosas en 6 días. Éxodo capítulo 20, versículo 11 nos dice que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Se nos habla de millones de años, de miles de millones de años, para dar explicación a las cosas. Pero bueno, algunos han afirmado, por ejemplo, que cambios de relieve tan grandes como el Gran Cañón, por ejemplo, se desarrolló en un lapso de casi de millones de años, dicen, de millones de años. Pero tenemos una situación comprobable, visible a nuestros ojos, de que un cambio en el relieve, un cambio de esa magnitud muy similar al Gran Cañón, fue hecho en tan solo 3 días. La explosión del monte Santa Elena. La explosión del monte Santa Elena creó un cañón casi tan grande como el Gran Cañón en cuestión de 3 días. Por eso, la evidencia más bien sostiene que la creación fue hecha en poco tiempo. La magnitud de la obra que Dios hizo en esa instancia nos habla de su poder, de que Él hizo todas las cosas en esos 6 días. Designó el Señor a cada criatura su puesto y uso apropiados. De hecho que sí. En Génesis 1:14 se nos dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Es muy claramente que el Señor encontró propósito
al crear cada cosa, al crear las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, les dio un propósito. Pero también así, como hablábamos anteriormente, así también la creación de los insectos. Insectos tan molestos como las moscas son necesarios para la descomposición de la basura en nuestra tierra. Un sujeto tan molesto como lo son las moscas es necesario en nuestra tierra para la descomposición de la basura, de otras cosas. Bueno, sí, ello conlleva más asuntos, pero bueno, vemos que Dios vio propósito en crear cada una de las cosas que hay en nuestro mundo. La siguiente pregunta nos dice, ¿continúa Dios creando? Este catecismo lo responde de forma negativa. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 2, reposó Dios en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y esto nos habla de cómo este catecismo, y de hecho nuestra confesión, habla y ve las obras del decreto de Dios. Dios creó, en 6 días hizo todo, y el séptimo día él reposó, descansó de su creación. Y la afirmación que tenemos es que Dios no ha seguido creando desde ahí. Dios dispuso, Dios afinó cada uno de los detalles de la creación, le dio un afinamiento a toda la creación y sí, Él la dejó caminando, dejó en curso el mundo entero, el universo. Él estableció sus leyes, Él estableció su decreto sobre la tierra, sobre la humanidad, y vemos que es lo que sucede hoy en día. O sea, todas las cosas siguen caminando de acuerdo al orden y a las leyes que Dios estableció en el mundo, en el universo. Dios no tiene la necesidad de seguir creando. Él lo definió de esa manera. El séptimo día Él reposó de su obra. Nuestro catecismo lo afirma así para hablarnos de cómo el Señor creó y después de eso sostiene el mundo a través de su obra de providencia. Él creó y ahora lo que Él establece sobre su creación es su mano de providencia. Pero eso lo veremos un par de preguntas más adelante. Ese hecho de que Dios haya creado todas las cosas y ahora las sostenga con su mano de providencia, nos habla de que los milagros son o fueron a través de la historia, han sido la intervención de Dios de manera activa en el mundo después de la creación. Dios creó, estableció el mundo, estableció sus leyes, estableció todas las cosas. ¿Cuándo sucede un milagro? Bueno, cuando Dios interviene de manera activa sobre la creación. Por ejemplo, tenemos cuando el Señor detiene el cielo en medio de una lucha de Israel. Él detiene el sol y la luna, los astros, en medio de una lucha de Israel. Ese es un milagro. Es una intervención activa de Dios en medio de su obra de la creación. Si no es una obra activa por la mano de Dios en medio de la creación, entonces es una obra de providencia. Señor, bueno, a veces nosotros decimos, bueno, pero es que ¿cómo es posible que algo tan difícil se me diera? Bueno, el Señor muchas veces entretejió los asuntos que suceden en medio de esta tierra para que lleguen a darse las cosas. Esa es su obra de providencia. Para la siguiente pregunta, tenemos en medio igual de la obra de la creación, ¿cómo creó Dios al hombre? Vamos a repetir esta pregunta y la respuesta. Dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Respuesta. Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. ¿Hubo hombres antes de Adán? Algunos afirman que sí, pero lo que tenemos en
nuestra palabra, tenemos en la palabra de Dios, en la revelación que Dios ha dado al hombre, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, es que Él fue el primer hombre. Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer hombre. De hecho, no solamente en ese pasaje de 1 Corintios, sino también en Génesis. Génesis capítulo 2 tenemos la descripción detallada de cómo Dios hizo al hombre. Adán fue el primer hombre. Por tanto, y aclaro también ahí mismo, porque algunos afirman que Adán en sí, la palabra puede ser tomada como hombre o como humanidad. Es un poco en medio de la traducción hebrea. Pero Adán claramente está hablando de una persona. Adán está hablando no de un grupo de humanos creados en el principio, sino lo que leemos ahí en la palabra, incluso en el idioma original, está afirmando a un hombre. Está hablando de un solo hombre creado en el principio. Y lo aclaro por aquello. La siguiente pregunta es importante. Dice, por lo tanto, ¿provienen todos los hombres de Adán? De hecho que sí. Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice, de una sangre, Él ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto nos habla acerca de la creación de Adán y de la procedencia de toda la humanidad de Adán, de un solo hombre. El Señor creó, ¿verdad? Esta pregunta central nos dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, pero bueno, vamos a ver también cómo Dios crea a Eva. Y la existencia de Adán proviene de Dios. En Lucas 3, versículo 38, tenemos la genealogía del Señor Jesús. Y el Señor, en ese pasaje, Lucas empieza a desarrollar cómo hacia atrás de Jesús, hacia su ascendencia, quiénes fueron los que le antecedieron. Bueno, y en medio de ese linaje que se recuenta ahí, llega hasta Adán. Y se nos dice que Adán era hijo de Dios, hablándonos de su procedencia, ¿verdad? Este era un entendimiento con respecto a las escrituras o con respecto a la tradición judía. ¿De dónde proviene usted? Era muy fácil, encontramos explicar de dónde provenía usted, si sabía o si podía decir quién era su padre, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos incluso en varios pasajes en el Nuevo Testamento es algo que se menciona antes. Bueno, se habla de un hombre que era Bar Jesús, se nos dice, o Bar José, se nos llama hijo de José o hijo de alguien más. Esa afirmación esto nos habla de dónde proviene, de dónde viene, de quién es hijo, de dónde es su proveniencia, de dónde ha venido usted. Entonces, por eso se nos dice que Adán era hijo de Dios. O sea, Adán no salió de la nada. Adán fue creación de Dios. Esa es una de las afirmaciones que tenemos en ese pasaje en Lucas. Creó Dios al hombre, varón y hembra. Sí. Génesis 5:2 nos dice que varón y hembra los creó. Pero hay alguna diferencia en la forma en que fueron creados. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 8 nos dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Sí, hubo una diferencia en la forma como fueron creados. Dios tomó del lodo, del barro de la tierra misma, y creó al hombre. En la creación de la mujer, Dios duerme a Adán y toma de él una costilla, se nos dice, y de esa costilla Dios la forma. Sí, la forma en que fueron creados fue diferente. Hay una diferencia en el orden en que fueron creados. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿Y hay alguna diferencia
con respecto al propósito en que fueron creados. 1 Corintios 11:9 nos dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Este pasaje nos habla de un asunto, estos pasajes o estas preguntas nos están hablando de un asunto de propósito. El Señor creó, sí, en primera instancia al hombre y después a la mujer. El Señor creó al hombre y la mujer procede de él. Esto también nos habla, ¿verdad?, de otra de las cosas que encontramos en la palabra. Es claramente la palabra una afirmación de que hay propósitos en la creación tanto del hombre y de la mujer. Esos propósitos no son ocultos, no son escondidos, no es que hay que investigarlos de gran manera, sino que son bastante explícitos en la palabra de Dios. Fue hecho el hombre a imagen de Dios. Dice Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen y semejanza de Dios lo creó. La pregunta 13 nos afirma que el Señor creó al hombre a su propia imagen. El Señor no creó al hombre a su propia imagen con respecto a un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. El Señor, cuando la Biblia nos habla de que Dios creó al hombre a su imagen, nos está hablando de que Él lo creó a su imagen en cualidades en las que comparte su imagen. El hombre comparte la imagen de Dios en la creación en conocimiento. El hombre es sapiente, tiene conocimiento, puede entender cosas. En justicia, cuando Dios creó al hombre, lo creó justo, lo creó sin pecado y también lo creó santo. Él no había caído. Por eso, cuando nos habla ese pasaje acerca de que Dios creó al hombre a imagen suya, nos está hablando de aquellas cualidades en las cuales el hombre en la creación compartía su imagen. Era a imagen de Dios o es a imagen de Dios. La siguiente pregunta dice que si consistió esa imagen en conocimiento. Ya vimos que sí. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 10 nos dice, porque somos renovados hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Este pasaje nos habla de cómo en la nueva creación, cuando somos hechos una nueva creación, somos renovados, somos hechos nuevos, sí, pero hacia un verdadero conocimiento. Dice, conforme a la imagen de aquel que nos creó. O sea, el conocimiento de Dios que Adán tuvo en un principio es regenerado, es hecho nuevo en nosotros. Y por eso el conocimiento es restablecido. Consistió esa imagen en justicia y santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice que el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, lo que el Señor hace es que restablece aquello que fue perdido en Edén en la caída. El Señor a través de la nueva creación. Pero eso nos habla que cuando fue la primera creación, Dios le había dado justicia y santidad al hombre. Y consistió esa imagen en autoridad y gobierno. Salmo capítulo 8, versículo 6 nos habla de cómo todo lo has puesto bajo sus pies. En ese salmo tenemos Dios hablándole al hombre, ¿verdad? Diciendo cómo le ha hecho poco menor que los ángeles. Pero también en medio de ese pasaje nos dice que Dios ha puesto todas las cosas a disposición de la humanidad. De hecho, uno de los mandamientos que Dios le da al hombre es que juzgue o sojuzgue la tierra, ¿verdad? En Génesis. Sojuzgar la tierra. Básicamente que la administre. Básicamente que ejerza un dominio sobre ella. ¿Era este estado del hombre muy glorioso? Salmo capítulo 8, ahí mismo, versículo 5 nos dice, lo coronas de gloria y majestad, hablando del estado del hombre. ¿Era ese estado en el cual Adán fue creado un estado permanente? No. Salmo 49:12 nos dice, mas el hombre
en su honor no permaneció. Sabemos a través de la narración que tenemos en Génesis capítulo 3 que el hombre cayó de su estado en el que Dios le creó en un principio. El estado en el cual Dios le creó en un principio no era un estado permanente, porque Dios puso delante del hombre el escoger el bien y el mal, el escoger la vida o la muerte. De hecho, se nos dice, se nos narra en ese inicio, Él sembró un par de árboles en el huerto, uno para vida y otro que iba a traer muerte y destrucción. Sabemos por el estado actual en el cual nos encontramos, por el estado actual de la vida que nos rodea, de la humanidad que nos rodea, que la escogencia fue el árbol del conocimiento del bien y el mal para condenación. Y desde entonces, desde Adán, lo que tenemos es corrupción en medio de la humanidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque si el mundo está caído, si la humanidad está corrupta, está perdida en sus delitos y pecados, pero el Señor ha provisto en Cristo Jesús salvación para todos los que creen en Él, para los que confían en su nombre. Y esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Entonces, en esta mañana quedamos hasta aquí y a partir de las 10:30 tendremos nuestro culto matutino. El Señor les bendiga.